Hola a todos, mi nombre es Jesús Gómez y junto a mi compañera Natalia Ballestero, hoy le vamos a hablar un poco acerca de unos temas de redes locales, como son las perturbaciones en la transmisión, la modulación, la multiplexación y la interfaz RS232. Comenzaremos hablando de las perturbaciones en la transmisión. Las perturbaciones en los sistemas de comunicación son las adversidades y percances que se dan en el proceso de transmisión, lo que trae como consecuencia que las señales recibidas difieran de la señal transmitida. Encontramos que en las señales analógicas, estas dificultades se introducen en diversas alteraciones aleatorias que desagradan la calidad de la señal. Y en las señales digitales se producen bits erróneos. Un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa. Las perturbaciones más significativas son la atenuación, la distorsión de retardo y el ruido. La atenuación es la energía de la señal que decae cuando la distancia en cualquier medio de transmisión es adversa. En los medios guiados, la reducción de la energía es por lo general logarítmica. Esta se expresa típicamente como un número constante de decibelios por unidad de longitud. Y en los medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y dependiente a su vez de las condiciones atmosféricas. Se pueden establecer tres consideraciones respecto a la atenuación, como son: primera, la señal recibida debe tener suficiente energía para que los circuitos electrónicos en el receptor puedan detectar e interpretar la señal adecuadamente. Segundo, para ser recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficiente mayor que el ruido. Y la tercera, la atenuación es una función creciente de la frecuencia. En segundo tema tenemos la distorsión de retardo, que no es más que un fenómeno propio de los medios guiados. Esta distorsión está causada por el hecho de que la velocidad de propagación de la señal en el medio varía con la frecuencia. Para una señal de banda limitada, la velocidad tiende a ser mayor cerca a la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda. Por lo tanto, los distintos componentes en frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo. Y por último le tenemos el ruido. El ruido son las distorsiones o señales no deseadas introducidas en el sistema de transmisión que alteran las señales recibidas por el receptor. Debemos tener en cuenta que el ruido es el factor de mayor importancia a la hora de limitar las prestaciones de un sistema de comunicación. El ruido puede clasificarse según su orden en el ruido térmico. Como su nombre indica, es en función de la temperatura. Este tipo de ruido se debe al movimiento aleatorio de electrones en un cable que crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor. Está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. Ruido de intermodulación. Ocurre cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Estos componentes pueden aparecer debido al funcionamiento incorrecto de los sistemas o por el uso de excesiva energía en la señal. Diafonía. Se trata de un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan las señales. Estas pueden aparecer cuando las señales no deseadas se captan en las antenas de las microondas. Esto puede ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos o en raras ocasiones en líneas de cable coaxial que porten varias señales. Ruido impulsivo. Este es no continuo y está constituido por pulsos o picos irregulares de corta duración y amplitud relativamente grande. Se generan por una gran diversidad de causas, como por ejemplo por perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas o fallos y defectos en los sistemas de comunicación. Bueno, en segundo tema general le comenzaremos hablando de la modulación, que es definido como el proceso
de combinar una señal de entrada MT y una portadora de frecuencia FC para producir una señal ST, cuyo ancho de banda está normalmente centrado en torno a FC. Para llevar a cabo una transmisión más efectiva, puede que se necesite una frecuencia mayor para medios no guiados. Es prácticamente imposible transmitir señales en banda base, ya que el tamaño de las antenas tendría que ser de varios kilómetros de diámetro. Bueno, la modulación se compone en dos tipos de conversión, que son análogo a digital y digital a análogo. En la conversión análogo a digital, los tipos de modulación son modulación por amplitud de pulsos, PAM. Esta técnica toma una señal analógica, la muestra y genera una serie de pulsos basados en los resultados del muestreo. El término muestreo significa medir la amplitud de la señal en intervalos iguales. Modulación por codificación de pulsos, PCM. PCM modifica los pulsos creados por PAM para crear una señal completamente digital. Para hacerlo, PCM cuantifica primero los pulsos PAM. La cuantificación es el método para asignar valores integrales dentro de un rango específico de instancias muestreadas. En las conversiones de digital a análogo, los tipos de modulación son la modulación por desplazamiento de amplitud ASK. En esta modulación, la potencia de la señal portadora se cambia para representar el 1 y 0 binario. Tanto la frecuencia como la fase permanece constante mientras que la amplitud cambia. La velocidad de transmisión usando ASK está limitada por las características físicas del medio de transmisión. Modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. FSK evita la mayor parte de los problemas de ruido del ASK debido a que el dispositivo receptor está buscando cambios específicos de frecuencia en un cierto número de periodos. Ignorar los picos de voltaje. Los factores que limitan a FSK son las capacidades físicas de la portadora. Modulación por desplazamiento de fase, PSK. PSK no es susceptible a la degradación por ruido que afecta a ASK ni a las limitaciones de banda de FSK. Esto significa que pequeñas variaciones en la señal se pueden detectar fiablemente en el receptor. Modulación de amplitud en cuadratura, QAM. El término cuadratura se deriva de las restricciones necesarias para el rendimiento mínimo y está relacionada con la trigonometría. La modulación de amplitud en cuadratura significa cambiar ASK y PSK de tal forma que haya un contraste máximo entre cada bit, dbit, tbit, quadbit, etc. Bueno, el tercer tema es la multiplexación. La multiplexación es cuando existe un medio de transmisión con capacidad mayor a la capacidad de transmisión necesaria entre dos dispositivos. Es posible compartir este enlace. A esto se le denomina multiplexación, entendida como el conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único canal de datos. La tecnología actual incluye medios de gran ancho de banda como el cable coaxial, la fibra óptica y las microondas, tanto terrestres y vía satélite. Cada uno de estos medios que acabamos de mencionar o que acaba de mencionar nuestro compañero sobrepasan las necesidades de transmisión. La capacidad que sobra o la que de pronto resta ahí que no es utilizada tiende a malgastarse. Por eso se hace necesario un sistema de distribución eficiente que maximice la utilización de estos medios. Entre ellos encontramos un sistema multiplexado llamado muchos a uno y unos a muchos. En un sistema multiplexado donde varios dispositivos comparten la capacidad de un enlace, el formato básico de este sistema es
Los dispositivos emisores envían sus flujos de transmisión a un multiplexor MUX que los combina en un único flujo muchos a uno. El flujo se introduce en un demultiplexor llamado DEMUX en el extremo receptor, que separa el flujo de sus transmisiones componentes uno a muchos y los dirige a los correspondientes dispositivos receptores. Las señales se multiplexan usando tres técnicas básicas: multiplexación por división en frecuencia, FDM; multiplexación por división en el tiempo, TDM. Esta a su vez se subdivide en RDM sincrónico y TDM asincrónico. Y por último, la multiplexación por división de onda, WDM. La multiplexación por división en frecuencia, FDM, es una técnica analógica que se puede aplicar cuando el ancho de banda de un enlace es mayor que los anchos de banda combinados de las señales a transmitir. En FDM, las señales generadas por cada dispositivo emisor se modulan usando distintas frecuencias portadoras. A continuación, estas señales moduladas se combinan en una única señal compuesta que se transporta por el enlace. La FDM es un proceso analógico y se muestra en la figura usando teléfonos como dispositivos de entrada. Es decir, cada una de las líneas de teléfonos que tenemos en nuestro lado izquierdo llegan al MUX, se combinan, pasan por el canal, llegan al DEMUX, este los separa, podríamos decir, y así llegan a cada uno de los dispositivos de nuestro lado derecho. Multiplexación por división de onda, WDM. Es conceptualmente la misma que el FDM, exceptuando que la multiplexación y la demultiplexación involucran señales luminosas a través de canales de fibra óptica. La idea es la misma, se combinan distintas señales sobre frecuencias diferentes. Sin embargo, la diferencia está en que las frecuencias son muy altas. Una visión conceptual de un multiplexor y de multiplexor WDM, bandas de luz muy estrechas de distintas fuentes se combinan para conseguir una banda de luz más ancha. En el receptor, las señales son separadas por el demultiplexor. Multiplexación de división de tiempo, la TDM, es un proceso digital que se puede aplicar cuando la capacidad de la tasa de datos de la transmisión es mayor que la tasa de datos necesaria requerida por los dispositivos emisores y los receptores. En este caso, múltiples transmisiones pueden ocupar un único enlace subdividiéndolas y entrelazando las porciones. Se usa el mismo enlace que en FDM, sin embargo, aquí el enlace se muestra seccionado por el tiempo en lugar de frecuencia. La TDM se puede implementar de dos formas: TDM síncrona y TDM asíncrona. Síncrono significa que el multiplexor asigna siempre exactamente la misma ranura de tiempo a cada dispositivo, tanto si el dispositivo tiene algo que transmitir como si no. La TDM síncrona no garantiza que se pueda usar la capacidad completa del enlace debido a que las ranuras de tiempo están preasignadas y son fijas. Cada vez que un dispositivo conectado no está transmitiendo su ranura de tiempo correspondiente está vacía y esa capacidad de enlace está siendo malgastada. La TDM asíncrona. La multiplexación asíncrona se ha diseñado para evitar este tipo de gasto. El término asíncrono significa algo distinto en la multiplexación de lo que significa en otras áreas de comunicación de datos. Aquí significa flexible o no fijo. La TDM asíncrona permite multiplexar un cierto número de líneas de entrada de baja velocidad sobre una única línea de alta velocidad. Sin embargo, la velocidad total de las líneas de entrada puede ser mayor que la capacidad de la pista. La TDM asíncrona puede soportar más dispositivos que la TDM síncrona. El número de ranuras de tiempo en una trama TDM asíncrona se basa en un análisis estadístico del número de líneas de entrada que es probable que se transmitan en un momento determinado de tiempo.
El multiplexor mira las líneas de entrada, acepta porciones de datos hasta que una trama está llena y después envía la trama a través del enlace. Si no hay datos suficientes para llenar todas las ranuras de una trama, la trama se transmite rellena parcialmente, es decir, la capacidad total del enlace puede no estar usando el 100% del tiempo, pero la habilidad de asignar ranuras de tiempo dinámicamente asociado con la relación de menor de ranuras de tiempo a las líneas de entrada reduce grandemente la probabilidad y el grado de gasto. Bueno, por último tema, le tenemos la interfaz RS-232. La interfaz entre la computadora o la terminal y el módem es un ejemplo de protocolo de capa física que debe especificar con detalle la interfaz mecánica, eléctrica, funcional y de procedimiento. La interfaz podríamos definirla más claramente como una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les brinda un soporte para la comunicación a diferentes estratos. En los estándares, la terminal o computadora se llama de manera oficial DTE, Data Terminal Equipment, equipo terminal de datos, y el módem DSE, Data Circuit Terminal Equipment, equipo de comunicaciones de datos. El RS-232, la tercera revisión del estándar RS-232 original. El estándar lo planeó la Electronic Industries Association, una organización comercial de fabricantes de equipo electrónico, y su nombre correcto es la EIA RS-232C. Bueno, las especificaciones de la interfaz RS-232 en su parte mecánica describe un conector de 25 agujas de 47.04 más o menos 0.3 milímetros de ancho, de centro de tornillo a centro de tornillo, con todas las demás dimensiones especificadas con igual precisión. La hilera superior tiene las agujas numeradas de 1 a 13 de izquierda a derecha. La hilera de abajo tiene las agujas numeradas de 14 a 25 también de izquierda a derecha. La especificación en su parte eléctrica para la RS-232C es que un voltaje más negativo que menos 3 voltios es un binario y que un voltaje más positivo que más 4 voltios es un cero binario. Se permiten velocidades de transmisión de datos de hasta 20 kilobytes por segundo, así como cables de hasta 15 metros. Las especificaciones funcionales dice cuáles circuitos se conectan a cada una de las 25 agujas y qué significan también. También se dispone de otros circuitos para seleccionar las velocidades de transmisión de los datos, probar el módem, sincronizar los datos, detectar señales de llamada y enviar datos en direcciones contrarias por un canal secundario.